Buenos días, mi nombre es Luigi Maniglia y en esta ocasión voy a estar hablando sobre Europa, principalmente de los países como lo son Alemania, Francia, y voy a hablar sobre su poder y su influencia que tienen en la Unión Europea y qué es lo que hace a esos países ser los hegemones que son hoy en día. También voy a hablar del caso de Bulgaria y cómo fue el antes y el después de haber estado en la Unión Europea, es decir, el antes de haber ingresado, cómo estaba su economía, a cómo está ahora después de haber ingresado. Y también voy a hablar sobre el caso de Turquía, o también conocido anteriormente como Turquía, en el cual voy a hablar por qué no se ha podido integrar junto a la Unión Europea, dando la exposición de motivos que no han permitido y que han obstaculizado la integración completa de este país. Francia es una de las principales economías del mundo y de Europa, con un Producto Interno Bruto nominal de 3,45 billones de dólares en 2022, el quinto más alto del mundo y el segundo de la región europea. Su Producto Interno Bruto per cápita nominal fue de 46.800 dólares en 2021, el 19 más alto del mundo y el décimo de Europa. La estructura productiva de Francia se basa principalmente en el sector de los servicios, que representan el 74,4% del Producto Interno Bruto y emplea el 75% de la población activa. Dentro de este sector se destacan las actividades financieras como son la comercial, la turística y de transporte. Francia es el primer destino turístico mundial con más de 90 millones de visitantes extranjeros en 2019. El sector industrial aporta el 20,3% del Producto Interno Bruto y ocupa el 24% de la población activa. Francia es líder en sectores como la industria química y farmacéutica. También está la automotriz, la aeronáutica, la electrónica y la textil. También tiene una importante industria agroalimentaria que se beneficia principalmente de la riqueza y diversidad de su producción agrícola, que representan el 2,2% del PIB y emplea al menos del 2% de la población activa. Francia tiene una economía cada vez más abierta al comercio, siendo el quinto país en exportaciones y el quinto país en importaciones en 2019. Entre sus principales socios comerciales, los cuales son Alemania, España, Italia, Reino Unido y Bélgica, sus principales productos exportados son máquinas y aparatos mecánicos, vehículos automóviles, de navegación aérea o espacial y producción de farmacéuticos. Algunos de los factores que explican el liderazgo económico y productivo de Francia en Europa son su posición geográfica estratégica, su amplio mercado interno y su elevado nivel de inversión en investigación y desarrollo. Su infraestructura de calidad, su sistema educativo y de formación profesional, su protección social y su pertenencia a la Unión Europea y a la zona euro. Ahora bien, en cuanto a Alemania, tiene una economía social de mercado basada en innovación, la competitividad y la eficiencia. Su sector industrial es el más desarrollado de Europa, con una alta especialización en sectores como son la automoción, la maquinaria, la química, la electrónica y la aeronáutica. Su sector de servicios también es muy dinámico, sobre todo en las áreas de finanzas, el comercio, la logística y el turismo. También su sector agrícola, aunque este es menos relevante. Es el mayor productor de Europa. Alemania tiene una fuerte orientación exportadora, siendo el tercer país del mundo por sus exportaciones de bienes y servicios. Sus principales socios comerciales son países de la Unión Europea, especialmente Francia, anteriormente mencionado, Países Bajos, Italia y España. También tiene relación de importante comercial con los Estados Unidos, China y Rusia. Algunos de los factores que explican el liderazgo económico y productivo de Alemania en Europa son su elevada inversión en investigación y desarrollo, al igual que en Francia, su sistema educativo y de formación profesional. También su infraestructura de calidad y su estabilidad política,
y social, su pertenencia a la Unión Europea y a la zona euro y su cultura de trabajo y cooperación. Como se dijo, Alemania es la primera potencia de Europa y la cuarta del mundo por su Producto Interno Bruto nominal, que en 2022 fue de 3,86 billones de dólares. Su Producto Interno Bruto per cápita nominal fue de 46.564 en 2019, lo que indica que su población tiene un buen nivel de vida. Su índice de desarrollo humano fue de 0,939 en 2018, el cuarto más alto del mundo. Alemania tiene una fuerte orientación exportadora, siendo el tercer país del mundo por sus exportaciones de bienes y servicios. Sus principales socios comerciales son los países de la Unión Europea ya antes mencionados, especialmente Francia, Países Bajos, Italia y España. También tiene una importante relación comercial con los Estados Unidos, con China y con Rusia, los cuales le compran principalmente sus productos, que en su mayoría son máquinas de apartados mecánicos, vehículos automóviles, navegación aérea o espacial y productos farmacéuticos. Además, Alemania ha sabido superar la crisis económica y financiera que han afectado al resto de países europeos gracias a sus políticas de austeridad, reformas estructurales y estímulos fiscales. Su tasa de desempleo es una de las más bajas en Europa, con un 4,2% en 2020. Su inflación también es moderada, con un 0,3% en 2020. Ahora también, Bulgaria es un país que se incorporó a la Unión Europea el 1 de enero de 2007, junto con Rumania. Antes de su adhesión, Bulgaria tenía una economía de transición que había sufrido una profunda crisis en los años 90, con hiperinflación, recesión, corrupción y pobreza. Sin embargo, a partir de 1997, el país inició un proceso de reformas económicas, políticas y sociales que le permitieron estabilizar su moneda, el leu, con una junta monetaria vinculada al euro, reducir la deuda pública, privatizar gran parte del sector público, atraer inversión extranjera, mejorar su competitividad y diversificar sus estructuras productivas. Estas reformas, junto con el apoyo financiero y técnico de la Unión Europea, impulsaron el crecimiento económico de Bulgaria, que alcanzó una tasa media anual del 6,2% entre 2000 y 2008. El país también logró reducir su tasa de desempleo, que pasó del 19,6% en el año 2000 al 5,6% en 2008, y aumentar su renta per cápita, que pasó de 4.240 euros en 2007 a 8.840 euros en 2020. Sin embargo, el país también enfrentó algunos desafíos, como el aumento de la inflación, el déficit comercial, la dependencia energética, la desigualdad social, la pobreza, la exclusión de las minorías y la baja calidad de educación y la sanidad, y también la persistencia de la corrupción y el crimen organizado. La crisis financiera global de 2008 afectó negativamente a la economía búlgara, que entró en recesión en 2009, con una caída del PIB del 5,5%. El país adoptó una política de austeridad fiscal que le permitió mantener su estabilidad, la cual vista a nivel macroeconómico, pero también limitó su capacidad de recuperación y de convergencia con el resto de la Unión Europea. Entre 2010 y 2019, el crecimiento económico de Bulgaria fue moderado, con una tasa media anual del 2,8%. El país también mejoró su posición comercial con un superávit de la balanza por cuenta corriente y redujo su deuda pública, que se situó en el 20,4% del PIB en 2019, la más baja de la Unión Europea. Sin embargo, el país no logró avanzar significativamente en la reducción de la pobreza, siendo que esta afectaba al 22% de la población en 2018. En 2020, la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto negativo en la economía búlgara, que se contrajo un 4,2%. El país adoptó medidas de apoyo fiscal y monetario que mitigaron los efectos de la crisis, pero también aumentaron
el déficit público y la deuda pública. El país también se benefició de los fondos europeos de recuperación, que le permitirían financiar proyectos de inversión y reformar en áreas claves como la transición verde, la transición digital, la educación, la sanidad, la justicia y la administración pública. El país tiene previsto reanudar su proceso de adhesión al euro, que había quedado en suspenso por la crisis, y esperar entrar en los mecanismos de tipo de cambio tipo 2 del MTC2 en 2021 y adoptar el euro en 2024. Turquía es un país que se encuentra entre dos continentes, Europa y Asia, y que tiene una larga historia de relaciones con la Unión Europea. Turquía o Turquía solicitó la adhesión a la Unión Europea en 1987, pero desde entonces las negociaciones se han estancado por diversos motivos, tanto políticos como económicos, sociales y culturales. Entre los motivos políticos se encuentran las tensiones entre Turquía y algunos Estados miembros de la Unión Europea, como son Grecia y Chipre, por cuestiones territoriales, históricas y de seguridad. También se encuentran las dudas sobre el respeto de Turquía a los valores y principios de la Unión Europea, como la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades individuales. La Unión Europea ha criticado a Turquía por supuestas violaciones de estos valores, especialmente desde el fallido golpe de Estado de 2016 y las posteriores purgas y represión del gobierno turco. Entre los motivos económicos se encuentra la diferencia entre el nivel de desarrollo y la estructura productiva de Turquía y el de la Unión Europea. Turquía tiene una economía emergente con un Producto Interno Bruto per cápita nominal a los $8.900 en 2020, muy inferior al promedio de la Unión Europea, que fue de $37.970. Turquía también tiene una economía basada principalmente en el sector industrial y agrícola, mientras que la Unión Europea tiene una economía más orientada al sector de servicios y a la innovación. Además, Turquía tiene una alta dependencia energética y un elevado déficit comercial y una fuerte inflación, que dificultan su convergencia con la Unión Europea. Entre los motivos sociales y culturales se encuentran las diferencias entre la población y la identidad de Turquía con las de la Unión Europea. Turquía tiene una población de 83,6 millones de habitantes, la segunda más grande de Europa después de Rusia, y una de las más jóvenes con una edad media de 32,4 años. Si Turquía entrara a la Unión Europea tendría una gran influencia política y demográfica, lo que genera recelos entre algunos estados. Estos estados miembros recelan a Turquía. Turquía también tiene una identidad cultural y religiosa diferente a la de la Unión Europea, ya que es un país mayoritariamente musulmán, a diferencia de los países de la Unión Europea que tienden más hacia el cristianismo y al agnosticismo. En conclusión, Turquía ha sufrido varios motivos y obstáculos para no poder ser parte de la Unión Europea, que se relacionan con la política, la economía, la sociedad y la cultura. Estos motivos y obstáculos han generado desconfianza y frustración entre ambas partes y han alejado la posibilidad de una integración plena. Sin embargo, Turquía y la Unión Europea siguen siendo socios estratégicos que cooperan en temas de intereses comunes, como el comercio, como la migración, la seguridad y la estabilidad regional. En conclusión, podemos ver que a través de diferentes factores hacen, podemos ver cómo Alemania y Francia son de las economías principalmente más fuertes, no solo de Europa, sino también del mundo. El arraigo que tienen y el enfoque que tienen en la innovación y en la inversión de sus servicios y de sus trabajos en las diferentes áreas donde son especialistas, que han permitido llegar al punto donde están. También pudimos analizar todo este proceso que pasó
el Estado de Bulgaria, cómo pasó de estar en una situación complicada en el punto de la crisis de 2008 y cómo ha podido salir poco a poco de ella. Y hemos podido ver ese contraste que hay entre Unión Europea y hay entre el Estado de Turquía, que no ha permitido que dicho, dicho país pueda ser ingresado formalmente y pueda trabajar con la Unión Europea, que a pesar de que, aunque no está en la organización como tal, siempre busca trabajar con aquellos por intereses comunes. Muchas gracias.